Irene Mañas Romero es profesora de Historia Antigua en la UNED y nos propone analizar el concepto de masculinidad en Roma, descubrir cuáles eran las cualidades que debía reunir el hombre romano ideal. Es imposible concretar o definir una masculinidad concreta del hombre romano. Una sola forma de ser hombre no existe en ninguna sociedad, ni menos en una tan compleja, estratificada y con tantos rasgos arcaicos y modernos al mismo tiempo. Las formas de ser hombre o las masculinidades, en Roma como en el resto de sociedades, son variadas y están profundamente relacionadas con otras categorías como la edad, la pertenencia a una clase social o la profesión, y desde luego con la experiencia y el ejercicio individual. No obstante, en las fuentes literarias e históricas, que recordemos tienen siempre un profundo sesgo, se hace visible una masculinidad predominante que está definida por determinados valores aristocráticos englobados bajo un sutil concepto, el concepto de virtus, en el que nos vamos a detener, porque es en el que las narrativas latinas nos ofrecen la forma en la que los romanos se representan su propia masculinidad. Virtus, al contrario de lo que se podría pensar, no se traduce como virtud, sino que es el término latino que define masculinidad y cuya raíz es vir, que significa hombre. Este término designa las actividades y las cualidades asociadas al hombre: el valor, la excelencia, el coraje y la valentía en la guerra y en la batalla. Y es que en el mundo grecorromano, la guerra es entendida como la actividad por excelencia de los hombres. La guerra, como en la Ilíada le dice Héctor a Andrómaca, cuando se está despidiendo de ella, es cosa de hombres, y la casa y el telar, el ámbito de las mujeres. Desdichada, no en demasía tu corazón se acongoje, que nadie me enviará al Hades antes de lo dispuesto por el destino. Y de su suerte ningún hombre, sea cobarde o valiente, puede librarse una vez nacido. Vuelve a casa, ocúpate en las labores del telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo. Y de la guerra nos cuidaremos cuantos varones nacimos en Ilio, y yo el primero. Distintos textos romanos indican claramente el sentido militar de la virtus como valor militar y valentía en los actos de guerra. Es cierto que a este sentido militar lo acompañan virtudes marciales, también esperadas del soldado, pero en un sentido moral: sacrificio, austeridad y cumplimiento del deber. Por ejemplo, uno de los personajes a los que se refiere la literatura romana como ejemplo de virtus es Lucius Quintus Cincinnatus, uno de los personajes relacionados con el fin de la secesión del Aventino. Dionisio de Halicarnaso nos cuenta que antes de ser nombrado dictador en el 458, cuando los romanos estaban perdiendo una batalla con los Aequi y necesitaban urgentemente alguien que se hiciera con el mando, a Cincinnatus se le enviaron 2 mensajeros para ir a buscarlo, y lo encontraron arando su campo. Él dudó y pensó que si se marchaba a la guerra y no realizaba la siembra, quizá su familia no tuviera comida suficiente para pasar el año. Sin embargo, y a pesar de todo, cumplió su deber, recogió sus cosas, besó a su mujer y se fue a la batalla, consiguiendo que en 15 días se venciera al enemigo. Cuando volvió a casa tras su victoria, no quiso honores, sino que besó de nuevo a su mujer y empezó a arar desde el punto en el que había abandonado la actividad. Este es el mejor ejemplo del hombre romano y de la masculinidad, de lo que es intrínseco de un hombre, según las fuentes escritas. Tan inseparablemente masculina es la virtus para definir atributos propios del hombre que aparece cientos de veces en los textos latinos designándolos a ellos y en cambio es rarísimamente utilizado para hacer referencia a otros sectores de población. No se usa para los niños, no se usa para los esclavos, a los que los textos refieren con la palabra fides, pues la excelencia propia del esclavo, aunque sea un hombre, no es la virtus, sino la fides, la fidelidad. En cambio, los extranjeros, incluso los enemigos, sí podían serlo, si combatían honrada y valerosamente en una batalla. En cuanto a las mujeres, el término es escasísimamente usado para hacer referencia a una mujer. Como hemos indicado en otras ocasiones, la virtud femenina tradicional se define en otros términos, relativos a valores generados en el ámbito doméstico: la modestia, la castidad o el tejido de la lana. Es cierto, sin embargo, que en ocasiones excepcionales se utiliza el término virtus para referirse a una mujer.
Cuando se hace es precisamente para designar un comportamiento femenino extraordinario, relacionado con el valor casi físico y más propio de un hombre. Por ejemplo, Cicerón se refiere con este término a Cecilia Metela cuando ayuda a un hombre que está siendo perseguido por asesinos, o también a su mujer Terencia cuando él está en el exilio y ella tiene que afrontar en una soledad física el asedio de sus enemigos. Es decir, solo se le asocia este término virtus a las mujeres cuando tienen comportamientos supuestamente propios de un hombre y utilizándolo de forma elogiosa. No debe extrañarnos que los autores clásicos actuaran con esta sutileza, con esta ambigüedad, elogiando un valor masculino en una mujer. Muy evidente aparece en la narrativa de Plutarco, que admira a las heroínas de guerra, como la valiente Aretáfila de Cirene, que salvó la ciudad ayudando a derrocar a 2 tiranos y después volvió a su trabajo de la lana, es decir, al que le corresponde según el orden natural de las cosas. Así que virtus, masculinidad, es un término que define el ideal del hombre adulto y ciudadano, que tiene sobre todo en época de la República el deber de defender militarmente a Roma. Sin embargo, rastreando el término, puede verse que a partir del siglo II a.C., semánticamente comienza a abarcar más significados. En la tardorrepública, esta excelencia, esta virtus masculina, amplía su significado desde el campo de batalla al servicio de la República. En este momento, el término, sin perder nunca su antiguo sentido de valor físico y de conquista, parece adquirir una serie de valores que lo convierten en un ideal de conducta política y moral pública, que acerca algo el término virtus al de arete griega, es decir, a la excelencia del ciudadano. Se refiere a un comportamiento político y moral orientado a la búsqueda de la gloria en beneficio de la República a través de la ejecución de hechos políticos gloriosos, los egregia fascinora, y de la observancia de la buena conducta. Este texto del Trinummus de Plauto define muy bien cuál es el sentido de esta virtus, precisamente por su ausencia. Son los reproches que un amigo le hace a otro. ¿Ganaron tus antepasados esta reputación mediante su virtus para que tú la arruinaras con tu vergonzosa conducta? Tus padres te facilitaron el que recorrieras el camino para merecer los honores y las magistraturas. Tú lo has hecho imposible con tu ociosidad y tu desidia y tu estúpido comportamiento. Has preferido tus aventuras amorosas a la virtus. ¿Crees que ahora puedes esconder así tus errores? No es posible. Por favor, llena de virtus tu espíritu y expulsa la ociosidad de tu alma. Da lo mejor de ti a tus compañeros en el foro y no a tus amigas en el dormitorio, como es tu costumbre. En este texto, las aventuras amorosas se contraponen con 4 obligaciones que implican la virtus y que son el verdadero ideal de masculinidad: la responsabilidad ante los antepasados, el respeto ganado mediante el servicio público, la preservación de la riqueza heredada de los antepasados y el servicio a los compañeros. Todos ellos son los valores tradicionales de la República, es decir, que la virtus se amplía hasta ser un estándar de comportamiento político propio y exclusivo de los hombres y desarrollado en el espacio público en contraposición con el carácter doméstico del ideal de mujer. Esta excelencia también se orienta a la transmisión de estas virtudes a los hijos. Por ejemplo, sabemos que Catón hacía a sus hijos trabajar duro para hacerles buenos ciudadanos, les enseñaba a leer, el derecho, a utilizar la jabalina, luchar en la armada y montar a caballo, y también a soportar el frío y el calor y a nadar impetuosamente, según nos dice Plutarco. Ahora bien, la idea romana de masculinidad, esta virtus, también parece unida a 2 conceptos no tan ideales. En primer lugar, la capacidad de ejercer poder sobre otros y de que los demás no lo ejerzan sobre uno mismo. En este sentido, la manifestación por excelencia es la patria potestas. En el derecho romano está establecido que dentro de la familia el hombre más adulto ejerce sobre sus hijos y sus descendientes remotos por línea masculina un poder formalmente casi sin límite, fuera cual fuera su edad. Este poder llegaba incluso a su capacidad para expulsarles de la casa, desterrarles o incluso, en los casos más extremos, acabar con su vida. Esta capacidad legal o patria potestas es un principio que se extiende a toda la sociedad romana independientemente de la clase social y lleva a los hombres a ejercer de iure
un absoluto dominio sobre todos los bienes y todos los miembros de la familia. Esto, sabemos a través de las fuentes populares, lleva a grandes tensiones en el seno de las familias por los intentos de ejercer el control sobre mujeres e hijos que no siempre aceptan de buen grado esta actitud de control que la legislación permite. En segundo lugar, el ejercicio de la violencia justa. Y es que existe una percepción de unidad entre la valentía y el valor físicos y la violencia. En los textos y en las representaciones romanas hay una exaltación de la capacidad de ejercer violencia dentro de unos límites justos, por ejemplo dentro de la guerra, sobre enemigos e invasores, y que es entendida como inseparable de la condición masculina. Recordemos, por ejemplo, las imágenes sangrientas de los relieves de guerra o este texto de Diodoro Sículo. Cuando sus enemigos caen, les cortan la cabeza y los atan al cuello de sus caballos. Cubiertos de sangre, los llevan como botín y sobre ellos cantan un himno a la victoria. Estos primeros frutos de la batalla los fijan con clavos en sus casas, al igual que hacen en ciertos tipos de caza con las cabezas de las bestias salvajes. Las cabezas de los enemigos más notables las embalsaman y las conservan cuidadosamente en un cofre. Otro aspecto curioso es que mientras que en muchas culturas la sexualidad está íntimamente ligada a la masculinidad, en Roma aparentemente y en una lectura de los textos literarios e históricos, el ideal de hombre no tiene connotaciones sexuales o al menos no se explicitan en los textos en los que se habla de virtus. Esto no significa que no exista la idea de la masculinidad como íntimamente ligada al sexo y a su capacidad generadora, y que es uno de los elementos centrales definitorios de la identidad masculina, sobre todo fuera del ámbito de lo estrictamente aristocrático. En la República empieza a definirse un concepto de la sexualidad dentro del entramado ideológico del ciudadano, y la libertad política de un ciudadano, libertas, se define en parte como el derecho a preservar el cuerpo de cualquier coacción, incluyendo el castigo físico y el abuso sexual sobre el propio cuerpo. En el ideal de masculinidad sexual, la primera directiva era, pues, tener un rol activo. Este ímpetu puede relacionarse con el ideal de dominio, la mentalidad de conquista que hemos estado viendo. Se ha definido en términos de oposición penetrador-penetrado. Sin entrar en esta terminología, sí parece relevante destacar que esta idea subyacente parece estar en consonancia con la consideración positiva, que generalmente se muestra tolerante a que los hombres libres, adultos, ciudadanos, practiquen sexo con hombres y mujeres siempre que tengan el rol dominante en la relación sexual. Es importante decir que no hablamos de hipersexualidad, de una sexualidad desatada y fuera de todo control, que es propia de esclavos y de criaturas ridículas como los pigmeos o criaturas liminares como los faunos, centauros y sátiros. No obstante, el culto a la virilidad, entendido como masculinidad, desde luego existe. Y es evidente no tanto en los géneros literarios más cultos o en la producción historiográfica, pero sí en la literatura popular. En primer lugar, el poder generador, es decir, el poder reproductor, es tenido como masculino en la antigüedad clásica, a pesar de los debates médicos y científicos sobre la naturaleza de la generación. En segundo lugar, existe una clara alabanza y buena consideración del vigor sexual masculino. Esto lleva incluso a cierta consideración positiva de los raptos sexuales, por ejemplo, en el ámbito de la comedia. Fijémonos en Plauto. Por ejemplo, en comedias como La Aurularia y Casina existen distintos engaños con este fin sexual. A pesar de que el rapto con fin sexual es, según el derecho, un crimen que se castiga con penas, la habilidad de perpetrarlo distingue a un hombre joven de uno decrépito. Este vigor sexual también se alaba en poemas como los de Catulo. Te lo pido, dulce Ibsítila mía, delicias mías, cariño mío, invítame a venir a tu casa a mediodía, quédate en casa y prepárate conmigo a echar 9 polvos seguidos. Los discursos que abordan la noción de masculinidad en el mundo romano, analizados desde el prisma de la óptica de género, están muy imbricados con la noción de poder que se extiende a todos los ámbitos. De hecho, el ideal de hombre, que como siempre no coincide de forma perfecta con la realidad de los individuos, está definido en virtud del ejercicio de poder en todos los ámbitos: poder personal, físico, político y militar.